Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días. Celebramos hoy la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Decía el Papa Benedicto XVI que la liturgia invita a celebrar hoy la dedicación de esta basílica, llamada Madre y Cabeza de todas las iglesias del mundo. En efecto, esta basílica fue la primera en ser construida después del edicto del emperador Constantino, el cual en el 313 concedió a los cristianos la libertad para practicar su religión. El mismo emperador donó al Papa Melquiades una propiedad de la familia de los Laterani, y allí hizo construir la basílica, el bautisterio y la residencia del obispo de Roma, donde habitaron los papas hasta el año 1309. El Papa Silvestre celebró la dedicación de esta basílica desde el año 324, y el templo fue consagrado al Santísimo Salvador. Después, en el siglo VI, se le añadieron los nombres de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, de donde deriva su denominación hoy más conocida. En esta solemnidad la palabra de Dios recuerda una verdad esencial. El templo de ladrillos es símbolo de la iglesia viva. La comunidad cristiana que ya los apóstoles San Pedro y San Pablo en sus cartas consideraban como edificio espiritual, construido por Dios con las piedras vivas que son los cristianos, sobre el único fundamento que es Jesucristo, comparado a su vez con la piedra angular. Hermanos, decía él, son edificio de Dios. Y añade, el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes, en la primera carta a los Corintios. La belleza y la armonía de las iglesias destinadas a dar gloria a Dios nos invitan a nosotros, seres humanos limitados y pecadores, a convertirnos para formar un cosmos, una construcción bien ordenada, en estrecha comunión con Jesús, que es el verdadero santo de los santos. Esto sucede de modo culminante en la liturgia eucarística, en la que la Iglesia, es decir, la comunidad de los bautizados, se reúne para escuchar la palabra de Dios y alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo. En torno a esta doble mesa, la Iglesia de piedras vivas se edifica en la verdad y en la caridad, y es plasmada interiormente por el Espíritu Santo, transformándose en lo que recibe, conformándose cada vez más a Jesús. Ella misma, si vive en la unidad sincera y fraterna, se convierte así en sacrificio espiritual agradable a Dios. Los israelitas le preguntan al Señor el porqué de su reacción al expulsar casi que de manera violenta a los vendedores y cambistas que estaban en el templo. La respuesta los deja confundidos. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Afortunadamente el escritor sagrado explica que él hablaba del templo de su propio cuerpo, pues en efecto el nuevo templo construido en 3 días es Jesús. En torno a él, que es el centro y la piedra angular de la historia, se reúne la comunidad, y de la aceptación de su mensaje y de su amor depende nuestra salvación. Los israelitas hablan de lo demorado de la construcción del templo, y tienen razón, pues la iglesia, el cuerpo de Cristo, siempre es y será un edificio en construcción, en el que cada uno de nosotros, piedras vivas, tenemos que construirnos, edificarnos sobre Cristo, unidos a las demás piedras vivas que son los hermanos, por lo que se necesita una tarea coordinada de edificación y de crecimiento. La fiesta de hoy celebra un misterio siempre actual. Dios quiere edificarse en el mundo un templo espiritual, una comunidad, una iglesia que lo adore en espíritu y en verdad. Pero esta celebración nos recuerda la importancia de los edificios materiales de nuestros templos, en los que nuestras comunidades se reúnen para alabar al Señor. Por tanto, toda comunidad tiene el deber de conservar con esmero sus edificios sagrados, que constituyen un valioso patrimonio religioso e histórico. Por eso hoy invoquemos la intercesión de María Santísima, para que nos ayude a convertirnos como ella en casa de Dios, templo vivo de su amor,
y que por su intercesión amemos cada día más a nuestra Iglesia y poseamos un sentido de pertenencia cada vez mayor con ella. Démosle gracias al Señor. Recibamos la bendición en este 9 de noviembre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.